Hola a todos y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos entre manos un análisis que, honestamente, nos va a cambiar por completo la forma en la que vemos absolutamente todos los aparatos que nos rodean. Hola, es un verdadero placer estar aquí. Y sí, totalmente de acuerdo con eso. Desde el teléfono móvil que llevamos en el bolsillo todo el día hasta, pues, el electrodoméstico más complejo que tenemos en la cocina. Vamos a sumergirnos en los principios fundamentales de los materiales conductores, los aislantes y los semiconductores. Así es, basándonos en un desglose técnico fascinante sobre electrónica básica que estuvimos revisando. Exacto. La misión de hoy es, digamos, desentrañar cómo el comportamiento eléctrico real de estos materiales determina si un equipo electrónico funciona a la perfección o si presenta esas fallas intermitentes que vuelven loco a cualquiera. O si simplemente termina envuelto en humo. Exacto. Y subrayo la palabra real, porque vamos a descubrir que la teoría ideal a veces nos miente un poquito. Fíjate que es muy común tener esta idea casi mística de que la electrónica moderna es pura magia invisible. Cuando pensamos en tecnología de punta, la mente se va inmediatamente a líneas de código, ¿no? Sí, a software abstracto flotando en la nube. Ándale, o en una programación impecable que mágicamente hace que una pantalla táctil responda de inmediato. Pero la realidad material es mucho más cruda. Todo ese gigantesco mundo digital depende de piezas físicas increíblemente terrenales. Pedazos de metal, tiras de plástico, carbón. Fibras, resinas, de todo. Si el estado físico de cualquiera de esos materiales cambia, aunque sea a un nivel microscópico que no podemos percibir a simple vista, las reglas del juego electromagnético se alteran por completo. El comportamiento del sistema entero cambia. Totalmente. Y aquí no hay actualización de software ni inteligencia artificial que pueda salvar a una tarjeta eléctrica si el material físico ha fallado en su tarea básica. Es literalmente poner los pies en la tierra. Y creo que el mejor punto de partida para este viaje es marcar esa enorme frontera entre lo que ven nuestros ojos humanos y lo que realmente ve o experimenta la corriente eléctrica cuando viaja por un circuito. Porque nuestros ojos resultan ser pésimos jueces de la conductividad eléctrica. Pésimos. Para ilustrar esto, nuestras fuentes proponen un montaje práctico, la famosa práctica 5.1 del documento. Es una especie de experimento de ciencias en casa que es maravillosamente sencillo, pero con unas implicaciones diagnósticas enormes. Sí, a veces los conceptos más complejos de la ingeniería se demuestran con las herramientas más rudimentarias. Así es. Imaginemos este escenario sobre una mesa. Tenemos un circuito en serie muy básico. Una pila de 3.7 voltios que sirve como nuestra fuente de energía, un pequeño foco LED para darnos una señal visual clara, y una resistencia de 330 ohmios. Simplemente para asegurar que no quememos el LED. Claro. Y luego un espacio abierto, un tramo del circuito que dejamos desconectado a propósito. El objetivo de este experimento es colocar diferentes materiales de la vida cotidiana en ese espacio abierto para ver si logran cerrar el circuito y encender el foco. Se puede probar de todo ahí. De todo. Un clásico cable jumper de los que se usan en prototipos, un clip metálico de oficina, un clavo, un tornillo tipo pija, unos caimanes de prueba. Y todos estos son los sospechosos habituales, hechos de metal que encienden el LED de inmediato. Como es lógico y esperado, sí, permiten que la corriente circule sin problema. Pero el experimento pide hacer algo curioso, insertar una mina de grafito de 0.7 milímetros, de esas idénticas a las que se usan en los lapiceros escolares. Y resulta que el LED enciende. Enciende, lo cual siempre es un momento de revelación para quien hace la prueba por primera vez. Sí, porque el grafito efectivamente conduce la electricidad. Sorprende a muchos porque mentalmente asociamos la conducción exclusivamente con los metales brillantes. Como el cobre o el oro. Exacto, pero el grafito es una forma de carbono que tiene electrones libres capaces de moverse. Sin embargo, lo fascinante aquí no es solo que conduzca, sino cómo conduce. A ver, explícanos eso. Si observamos con detenimiento durante esa prueba, el LED no brilla con la misma intensidad deslumbrante que cuando usamos un cable de cobre. O si fuéramos más técnicos y revisáramos los números en un multímetro, veríamos que la corriente que logra pasar es notablemente menor. O sea, la electricidad pasa, pero le cuesta más trabajo cruzar por el grafito que por el metal. Exactamente. El grafito permite el paso de los electrones,
pero opone una resistencia natural mucho mayor que un cable convencional. Esto demuestra de forma totalmente empírica que no todos los conductores son iguales. Introduce una leve resistencia. Así es. En el mundo de los materiales, la conductividad no es un simple interruptor de sí o no, es un espectro muy amplio. Un material puede ser conductor, pero al mismo tiempo ser un conductor ineficiente que frena gran parte de la energía. Y esa distinción entre un buen y un mal conductor nos lleva a la trampa más maravillosa de este experimento. El engaño visual absoluto. Sí, el engaño del cobre. Después de jugar con clavos y puntillas de grafito, se pide colocar un trozo de cable para bobina. Para quienes nos escuchan, es un alambre de cobre puro, impecable, con ese color rojizo brillante que es prácticamente el símbolo universal de la electricidad. Cualquiera asumiría que, al conectar ese cobre hermosísimo, el LED va a brillar con su máxima capacidad. Se conecta el cable al circuito y cero luz. Nada de nada. Un silencio eléctrico total. Es el momento donde uno se queda mirando la mesa pensando qué clase de brujería acaba de pasar. Es un choque cognitivo intencional. Y la razón detrás de esto es fundamental para cualquier persona que intente diagnosticar un equipo. Ese cable para bobina no es solo cobre desnudo. Está recubierto por un barniz dieléctrico. Un esmalte aislante. Exacto, un esmalte transparente o a veces con un ligero tinte rojizo que es virtualmente invisible a simple vista. Pero a nivel electromagnético, ese barniz actúa como un muro de concreto impenetrable para los electrones. Entonces, para que el circuito realmente se cierre y el LED encienda, es estrictamente necesario raspar cuidadosamente las puntas de ese cable. Con una navaja o una lija. Hay que raspar hasta exponer el metal desnudo, eliminando físicamente esa barrera transparente. Claro, hay que quitarle el abrigo al cable para que la electricidad pueda tocar la piel del metal, por así decirlo. Es una excelente forma de verlo. Y esto establece un axioma crucial extraído del texto que revisamos. El contacto físico no es sinónimo de conducción eléctrica. ¡Qué concepto tan brutalmente práctico! ¿Lo eres? Podemos tener dos piezas de metal tocándose físicamente, apretadas con muchísima fuerza por una tuerca o un tornillo, pero si entre esas dos superficies hay una capa de óxido, invisible, suciedad o un esmalte transparente. Eléctricamente hablando, el circuito sigue estando completamente abierto. Así es. La corriente no fluye por presión mecánica, fluye por continuidad de material conductor. Bueno, vamos a desempacar esto porque me parece fascinante. El hecho de que se apriete un tornillo con todas las fuerzas para unir dos cables no garantiza en lo absoluto que la electricidad vaya a cruzar de un lado al otro. Para nada. Esto cambia por completo la perspectiva de cuando se intenta arreglar algo y se piensa, pero si los cables están bien amarrados, ¿por qué no prende? Y nos lleva directamente a otra idea que la teoría suele simplificar demasiado: el mito del conductor perfecto. De la teoría a la realidad hay un abismo. Cuando vemos un diagrama en un libro, la línea negra que une dos componentes representa un cable. Y en ese mundo de papel se asume que esa línea permite el paso de la corriente sin oponer absolutamente ninguna resistencia. Pero el mundo físico es bastante más hostil. La teoría nos presenta un escenario idealizado, donde la energía viaja de un punto A a un punto B sin pagar ningún peaje. Sin resistencia. Exacto. Sin embargo, en un circuito real, ningún conductor es perfecto. Todo material presenta algún nivel de oposición interna al paso de los electrones. Cuando la demanda de corriente es pequeña, esa oposición es imperceptible. Pero cuando le exigimos a ese aparato que trabaje a su máxima capacidad, ahí la cosa cambia. Ahí es cuando la demanda de corriente se dispara, y el conductor revela su verdadera y limitante naturaleza. En nuestras fuentes había una analogía visual que ayuda muchísimo a entender este concepto de la sección transversal. Imaginemos una autopista. Una excelente analogía. Un cable grueso es como una autopista moderna de múltiples carriles. Los electrones, que serían los coches en esta imagen, fluyen libremente, cada uno por su carril, sin estorbarse. Todo el sistema está frío y el tráfico es fluido. Todo va perfecto. Pero un cable muy delgado o una de esas pistas de cobre minúsculas que corren por una tarjeta electrónica es como una carretera de un solo carril. Si de repente intentamos desviar todo el tráfico de la autopista principal por ese camino estrecho, se va a generar un embotellamiento eléctrico masivo al instante. Y si conectamos esto con el panorama general,
Ese embotellamiento se manifiesta de una forma física muy específica, como calor. El síntoma térmico. Exactamente. Este concepto es una herramienta de diagnóstico poderosísima. Imagina una tarjeta electrónica donde una pista de cobre fue diseñada demasiado estrecha para la alta tensión a la que ahora se le está sometiendo. Ese embotellamiento genera fricción atómica. Lo que causa una caída de voltaje. Sí, la energía se gasta en el esfuerzo de cruzar, así que si entran 12 voltios por un extremo, quizás solo logren llegar 8.6 voltios al componente del otro lado. Provocando que el equipo falle. Y además, esa energía perdida se transforma en calor. Esa fina pista de cobre se convierte literalmente en una estufa. Y todo ese calor irradiando dentro de un aparato cerrado es una receta para el desastre. Es que el calor excesivo y anómalo no es solo un subproducto molesto, es un indicador de diagnóstico. Grita que el conductor está luchando y fallando en su tarea. Y que tarde o temprano terminará en humo y en una falla total del equipo. Definitivamente. Fíjate que esto nos lleva a hablar de los grandes olvidados de la electrónica. Porque todo ese calor se transfiere directamente al material que lo rodea. Los aislantes. ¿Los héroes anónimos? Totalmente. Solemos pensar en el aislante como el plástico de un cable o esa clásica máscara verde de una tarjeta electrónica, como si fuera simple relleno. Y eso es un error conceptual gigantesco. Es lo que estaba pensando. Pensamos que están ahí por estética o para no darnos toques. El material de aislamiento es una barrera activa y absolutamente vital. Si el conductor de cobre es el encargado de dictar por dónde debe fluir la corriente eléctrica, El aislante dicta por dónde no debe ir. exacto. Confinan la energía, garantizando que siga únicamente las rutas trazadas y que no tome atajos desastrosos. Pero, ¿qué pasa cuando esa barrera se corrompe? Porque una de las revelaciones más impactantes del texto es el lado oscuro del material aislante. La degradación. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una tarjeta electrónica tiene un cortocircuito grave y una zona queda completamente carbonizada y negra? La lógica intuitiva diría que hubo un chispazo, quedó una mancha de hollín y que si se limpia con alcohol y se raspa un poco, el aparato vuelve a funcionar. Y proceder así garantiza que el equipo vuelva a fallar apenas lo conectes. ¿Por qué? Porque esa carbonización profunda en la placa no es una simple mancha estética de humo. Cuando el material de la tarjeta electrónica se quema y se calcina debido al calor extremo, pierde todas sus propiedades aislantes y se vuelve un conductor inestable. El carbón conduce. Como lo oímos con el experimento de la mina de grafito al principio, el material quemado se ha vuelto conductor y de repente la electricidad encuentra caminos ocultos. Fugas de corriente a través de la quemadura. Exacto. Tienes un circuito modificado por el carbón, donde la energía se escapa por todos lados. Por eso hay que extraer mecánicamente todo ese material carbonizado, creando un hueco físico para restaurar el aislamiento. Es como si la pared se volviera una puerta giratoria invisible. Y no solo el fuego directo destruye este aislamiento. También se menciona un factor ambiental que todos sufrimos: la simple humedad. El factor humedad es terrible. Uno pensaría que si no se derrama agua, todo está a salvo, pero la simple humedad ambiental puede volver conductor a una superficie aparentemente seca. Una capa invisible de humedad del aire puede crear puentes de conductividad entre terminales. Esto genera fallas intermitentes que vuelven locos a quienes intentan reparar el equipo. Porque cuando miden en un ambiente seco, todo parece estar perfecto. Exacto. El aislante perdió su integridad temporalmente, no porque se haya roto, sino porque su entorno físico lo corrompió. Qué increíble cómo el ambiente dictamina el comportamiento electrónico. Y creo que este es el momento perfecto para introducir a la tercera categoría: los semiconductores. Los directores de orquesta. Así me gusta imaginarlos. Y hay que aclarar que no es un aislante a medias ni un conductor malo. No es ni blanco ni negro. Es una categoría completamente distinta. ¿Cuál es su genialidad entonces? Su genialidad es que conducen bajo condiciones. Dependen de estímulos específicos como la polaridad, el voltaje o incluso la luz. El ejemplo del texto era muy claro con el diodo, ¿verdad? Sí, imagínalo como una calle de un solo sentido. Si la electricidad fluye en la dirección correcta, con la polaridad adecuada, pasa. Actúa casi como un conductor perfecto. Pero si se invierte la polaridad, Actúa como una pared de ladrillos inquebrantable. Se convierte en un aislante casi perfecto. el mismo pedazo de material es tanto un puente como un muro impenetrable.
Y esto plantea una pregunta importante y un cambio de paradigma en las reparaciones. Es un error muy común en el diagnóstico. Que alguien mida un componente y vea que no conduce y asuma que está roto. Exactamente. La conclusión precipitada es decir que está abierto y hay que cambiarlo. Pero con los semiconductores e incluso con los interruptores abiertos, no conducir puede ser exactamente el trabajo para el que fueron diseñados en ese momento preciso. Hay una diferencia abismal entre un componente que no conduce porque está fallando y uno que no conduce porque ese es su diseño en esa condición específica. Y esto nos lleva inevitablemente a la filosofía del diagnóstico. Conectando todos los puntos, tenemos que hablar del gran mito de las reparaciones electrónicas, la famosa prueba de continuidad. El pitido del multímetro. El clásico pi largo y agudo. Existe esta creencia de que si pita, está bien, y si no pita, está mal. Es un mito que las lecciones del texto destruyen por completo. La continuidad solo significa que el camino físico no está ininterrumpido al 100%. O sea que confirma que hay un canal microscópico. Sí, pero una pista a punto de romperse, o unas terminales sucias, oxidadas o sulfatadas, pueden pitar en el multímetro porque la corriente de prueba es minúscula. La trampa es que logra pasar por la suciedad. El multímetro pita felizmente. Pero aún así, fallar rotundamente bajo la carga de energía real. Cuando le exiges los amperios completos del funcionamiento normal, ese puente debilitado colapsa instantáneamente, provocando caídas de voltaje masivas. Y a la inversa, la falta de continuidad no es siempre daño. Puede ser un aislante o un semiconductor haciendo su trabajo a la perfección. En síntesis, el material no es el escenario pasivo donde actúan los chips. El material es el circuito. Fracturas microscópicas, óxido en terminales o un barniz quemado cambian las reglas del juego electromagnético. Absolutamente. La estabilidad del sistema lógico entero depende de la estructura física. ¡Qué recorrido tan revelador! Pasamos de raspar el barniz invisible de un cable para encender un foquito hasta entender por qué el calor es el grito de auxilio de una pista estrecha y la dualidad mágica de los semiconductores. Y desmitificamos la mancha negra de carbón y el pitido engañoso del multímetro. Una reflexión rápida de todo esto es que el universo físico y material siempre va a gobernar al mundo digital. Sin materiales íntegros no hay software que valga. Y me gustaría dejar un pensamiento provocador final para la mente de la audiencia. Adelante. La próxima vez que un teléfono móvil se congele o una pantalla inteligente parpadee de forma extraña, es natural culpar a una actualización de software o un virus. Es el reflejo inmediato. Pero, basándonos en lo aprendido hoy, ¿cuántos de esos inexplicables errores de programación son en realidad un cambio minúsculo en el mundo físico? Un hilo de humedad volviendo conductor a un aislante por una fracción de segundo en las profundidades de la tarjeta electrónica. O una microfractura por estrés térmico. Es para pensarlo. ¡Qué gran misterio para llevarnos! Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis profundo. Los invitamos a observar los aparatos del día a día con nuevos ojos. ¡Hasta la próxima!